Les decía, como en todos los diagramas tenemos un encabezado donde ponemos también el número de página porque puede ser que el diagrama sea largo y ocupemos 3, 4 hojas para poder diagramar completo el proceso. El método, el nombre del proceso, la actividad y resumen. Cantidad total en distancia, cantidad total en tiempo, en cantidad de operaciones, etcétera. Y aquí también tenemos uno que está rellenado, que es cursograma analítico, producto, etiquetas industriales, actividad, cortar, desengrasar, imprimir, secar, planchar, inspeccionar, etcétera. Método propuesto. Aquí tenemos lo que es la actividad, operación, su símbolo. Y aquí teníamos lo que era el método actual y ahora lo que es el método propuesto. Y a veces puede que tengamos una economía en las actividades como diferencia. Aquí en el actual tenemos actualmente 13 operaciones, pero en lo que nosotros vamos a proponer reducimos a 11. Entonces la economía sería de 2 operaciones que ya no las vamos a hacer. Ahora en cuestión de distancia, antes recorríamos 42,5 metros y ahora recorrimos o podemos recorrer 36,05. Y la economía sería de 6,5 metros, ya que eso también a la vez nos va a ahorrar un poco de tiempo. Aquí podemos ver la descripción de las operaciones, ya donde empezamos en el almacén, entonces almacenamiento, transporte, podemos poner como observación con carretilla, etcétera. Esto es para que cualquier persona que no conozca el proceso sepa cómo es que se hacen las cosas sin necesidad de que uno le esté explicando, por ahí decirlo. Con yo mirar este diagrama, debo entender y cualquier otra persona que sepa qué es lo que significa tal cosa en este diagrama debe entender cómo se realiza el proceso. Es decir, que todos los diagramas que yo haga, no lo hago para que yo nomás lo entienda, sino para que todas las personas que puedan ver, en este caso el ingeniero, sus compañeros, en el caso de la empresa, tanto nuestros superiores como los trabajadores que hacen esto pueden entenderlo de una manera fácil. No es necesario que nos compliquemos con palabras así raras o que pongamos demasiadas cosas. Es para mostrar de manera sencilla todo lo que se debe realizar para las etiquetas industriales, en este caso, para realizar un producto terminado para completar un determinado proceso. Ahora, con respecto a este otro diagrama, que es el diagrama de proceso de recorrido, diagrama de recorrido, yo noto principalmente de que es aplicar todo lo que vemos en el diagrama de flujo a la distribución de nuestra planta, es decir, nuestro layout. Entonces, todo lo que está aquí en este cursograma analítico va a ir representado en nuestro layout de nuestra empresa. Ya, si yo tengo aquí 5 operaciones, 10 inspecciones, 2 demoras, todo va a ir acá. Y en el lugar donde, por ejemplo, aquí es almacén, entonces aquí va el símbolo de almacenamiento. Por aquí tal vez hago una inspección, una operación, etcétera, etcétera. Todo lo que yo haga debe estar representado en nuestro layout. ¿Para qué? Para que veamos claramente dónde puedo yo economizar mis distancias tal vez, porque puedo cambiar esta área de corte. Por ejemplo, esta área de ensamble tal vez la puedo llevar más cerca del almacenamiento, porque aquí se hacen diferentes operaciones e inspecciones, y esta área de corte la puedo llevar un poco más allá lejito, pero ya. Es para ver de manera gráfica y en el layout todo lo que ocurre en el proceso, cómo es que se va desarrollando el proceso. Entonces, ayuda, como dice acá, antes de que se pueda reducir un transporte, el analista necesita observar y o visualizar donde hay suficiente espacio para construir una instalación de tal manera que la distancia de transporte pueda acortarse. Acortarse es lo principal, no es que
vamos a cambiar para que sea peor, ¿no es cierto? Entonces, esto es para, de manera de que visualmente lo podamos ver mejor. Ya, eso sería por este diagrama. Aquí también tenemos, no sé si lo han avanzado, pero va en lo que es este tema, diagrama bimanual, creo que sí, por lo que vi en su Classroom del ingeniero. Y aquí nos dice que es una herramienta para el estudio de movimientos. Este diagrama muestra todos los retrasos e instrucciones de la mano derecha e izquierda y las relaciones que existen entre ellos. El propósito es identificar los patrones de movimiento ineficientes y observar violaciones a los principios de la economía de movimientos. ¿Ya? Dice, la aplicación de esta herramienta es útil para las operaciones respectivas con tiempos de ciclos muy cortos, pues nivel de detalle es minucioso y servirá para reducir pérdidas de tiempo y movimiento más minúsculas. Por ejemplo, dice tiempos de movimiento, perdón, tiempos de ciclo muy corto. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos específicamente con las manos, puede ser, digamos, que necesitamos, lo más común en ejemplo es el ensamble de una abrazadera. Ya, este es un ejemplo muy común para lo que es voy a ir buscándolo en internet para que veamos qué es una abrazadera y cuáles son sus partes. Entonces, este es el ejemplo de una abrazadera donde nosotros para empaquetarla, digamos, en su cajita para venderla, necesitamos que esté así, supongamos, ¿ya? Y las partes es 1, 2, 3 y 4. Y el operario tiene que hacer esto repetitivamente. Colocar primero esta parte de acá, luego colocar esto de acá y luego colocar la otra tuerca para que finalmente quede así. Pero digamos que las piezas se las colocan muy lejos, aparte de almacenarlas. Entonces ahí podríamos ver, digamos, cuánto tiempo le toma agarrar una pieza y de su mano, cuánto tiempo le toma hacerlo. Si primeramente pone una tuerca y luego pone otra, si primeramente, este, perdón, si de otra forma puede ser que las ponga las dos al mismo tiempo, las haga girar a las dos al mismo tiempo, como eso ya se lo va a enseñar, se le va a enseñar al trabajador, perdón. Entonces, tiempos de ciclo muy cortos. ¿Por qué? Porque, digamos, en el ensamble de una mesa nosotros no vamos a estar viendo exactamente cómo es que trabajan las manos durante todo el proceso el armado de una mesa. Pero sin embargo, podríamos ver ciertas partecitas de ese proceso donde las operaciones son repetitivas y hallemos un ciclo. Entonces, de esa manera podemos eh, aplicar un diagrama de manual. Por eso es que les decía que no todas las herramientas de la ingeniería de método se utilizan en todo su proceso. Hay que ver dónde es conveniente ocupar cada una. Y en este caso es parecido a lo que es el diagrama de flujo, donde tenemos operaciones. Aquí ya significan diferente los símbolos. El símbolo del triángulo invertido significa sostener, el transporte significa movimiento, la demora significa espera, etcétera. ¿Ya? Y aquí es muy importante lo que se menciona, de que los principios de la economía de movimiento. Por eso es que también se vuelve a hablar
lo que yo llevé con el ingeniero Juan Carlos Paz, digamos, los 17 movimientos elementales, los Termen. Esto ha sido por los hermanos Gilbert, que está así al revés para que se acuerden. Entonces aquí tenemos 17 movimientos, bueno, 18 movimientos en esta parte elementales. Creo que pueden ser 20, pueden ser más, los que se consideren un poquito más elementales. Pero si hay otros tipos de movimientos que no son estos, pues son movimientos que podríamos nosotros ahorrar. Aquí decimos que son elementales porque no hay forma de que nosotros podamos borrar del diagrama para proponer una mejora y borremos esta operación de alcanzar, digamos. Entonces, esto también nos ayuda para poner la descripción de las operaciones que ocupemos. Y aquí también les puse, porque es algo que a veces se complica, cómo es que se toman los símbolos, ¿ya? Y aquí podríamos poner, por ejemplo, enroscar, agarrar, soltar, empujar, pulsar, etc. Y aquí movimiento donde este transporte representa los movimientos de traslación de las manos. Cuando nosotros movemos para, no sé, movemos de donde estamos en la posición inicial hacia otro lugar y agarramos otra pieza. Aquí demora donde, digamos, nosotros estamos abriendo una botella de soda y a veces sucede que nosotros podemos agarrar eh, y abrir la tapa de la botella o servirnos con una sola mano. Podemos ocupar las dos, digamos, sería tal vez un poco más cómodo, pero nosotros ocupamos una sola mano y la otra mano no está haciendo nada, tampoco está agarrando algo, porque si estuviera agarrando alguna herramienta, por ejemplo, estuviera agarrando el vaso al momento de servir la soda, ahí está haciendo esa acción de sostener la otra mano. Entonces, esa sería la diferencia entre poner una demora donde la mano realmente no está siendo ocupada para nada y la acción de sostener, que es un almacenamiento. Entonces nosotros sostenemos algo y se queda ahí quieta. Tampoco se puede hacer otra operación, pero ya está agarrando otra pieza, por ejemplo, para cuando queremos, queremos destapar o volver a tapar la botella, una agarra el cuerpo de la botella y otra mano agarra la tapa de la botella. Y de esa manera se puede representar. Finalmente, en esta parte ya tenía lo que es el diagrama hombre-máquina, que eso ya lo hemos visto, donde podemos ver distintas zonas, que aquí es otra simbología que pueden también ocupar, es válido, donde aquí, por ejemplo, si lo tenemos de esta manera, registra la actividad del operario o la máquina. Y aquí registra la actividad del operario y la máquina cuando ambas participan o trabajan juntas. Y aquí podemos ver los tiempos muertos, que era lo que hablábamos antes. Entonces este sería un resumen de qué es lo que, o cómo podríamos armar nuestros diagramas. Y ahorita voy a compartir otro documento para que veamos un ejemplo de lo que es el diagrama de Pareto. Me da este enunciado. Me dice, supongamos que una empresa de construcción civil, etcétera, etcétera, tiene 13 tipos de materiales. Me da los datos de consumo anual y costo unitario en la siguiente tabla. Seleccione el que le genera mayor utilidad haciendo uso de la curva ABC, construir la tabla para mostrar los porcentajes acumulados, realizar la gráfica, clasificar los ítems en categorías y hacer un análisis y clasificación y comentarios, etc. Aquí no importa, lo importante es identificar qué es lo que me da esta tabla. Ahora, consumo anual puede ser nuestra demanda y el costo unitario, en este caso, puede ser lo que nos cuesta o puede ser que haya sido un poco mal escrito y sea nuestro precio de venta, ¿no? De todas maneras, a mí no me interesa esto de acá, no me interesa saber cuál es el más caro, tampoco me interesa individualmente cuál es el que más vendí, porque puede haber productos donde el precio sea alto, pero la utilidad sea baja.
o puede que haya productos donde el precio es bajo y la utilidad es alta. Entonces, no me puedo basar tanto en un análisis en cuestión de los precios o tal vez hasta de los mismos ingresos. Puede ser que venda mucho un producto, pero no me genere mucha utilidad. Siempre yo le veo conveniente hacer un análisis en cuestión de utilidad, porque ahí voy a ver cuánto es lo que estoy generando en sí, si estoy teniendo utilidades, si no las estoy teniendo, si estoy teniendo pérdidas. Entonces, eso es muy importante independientemente del ingreso que me va a generar. Ahora, los ingresos ayudan para lo que es mover el capital tal vez y conseguir otros nuevos productos, etcétera, etcétera. Por eso también es importante cada punto. Los costos son importantes porque cuando tenemos un costo alto, nosotros necesitamos reducir el costo. Entonces, en base a esos criterios también podemos tomar como punto base para una mejora. Entonces, aquí lo que me interesa es la multiplicación del costo por la cantidad, ¿ya? Y esto me va a dar un determinado resultado, que no va a estar en base ni al que cuesta más, ni al que va, ni al que se vende más, sino al total en general de la empresa. Y en base a esto, aquí vamos a ponerle como costo total, porque me está dando el costo unitario, y si multiplico por la cantidad me va a dar el costo total. Entonces, sobre esta base, yo voy a ordenar estos ítems. Estos ítems, como dice acá, puede ser hierro, agregados, cementos, pisos, etc. Entonces, para hacerlo en Excel, yo voy a ponerle un filtro. Y en este filtro me va a ayudar a ordenar de mayor a menor. Y aquí voy a ver que es lo que les decía, no es el que tenga el mayor costo unitario el que me va a generar más costo, por así decirlo, sino debo analizar, porque aquí hay otro de 20 que no me genera casi nada de costo porque no tengo mucho ingreso por esa parte. Entonces, prácticamente no es punto, no es motivo de mejora. En cambio, si yo agarro y digo, este ítem me está generando demasiado costo, voy a ver cómo reducir para lograr aumentar mis utilidades. Porque ustedes saben que la utilidad es igual a, digamos, en cuestión unitaria, precio de venta menos costo unitario. Entonces, si yo tengo el precio de venta de 10 y mi costo es de 6, mi utilidad va a ser 10 menos 6, 4. Pero si yo agarro y reduzco mi costo a 3 pesos, mi utilidad va a aumentar a 7. Entonces ahí, como les digo, el que tenga un mayor costo total podría ser mi base para proponer una mejora. Entonces esto de acá yo me lo voy a copiar más abajito. Bueno, no. Aquí tengo ya el costo total. Luego de que yo tengo mi monto total, que puede que en algunos ejercicios me dé directamente el ítem y el total de ingreso, el ítem y el total de costo. Ya es válido también, pero igual me puede dar esto y me puede dar esto de acá. Necesito yo sacar el total de todos mis costos para poder hacer un análisis de cuánto representa el ítem 4 sobre el total. Entonces debo hacer una sumatoria. En esta parte de acá, sumo todos los subtotales y me da un resultado. Aquí voy a ponerlo con otro formato. Y aquí tengo que el total es 500.000. Ahora aquí voy a poner lo que es
el porcentaje de cada ítem, porcentaje individual. Y esto va a ser igual a el ítem que estoy analizando dividido entre el total. Y así para cada ítem debo poner su costo entre el total, su costo entre el total, su costo entre el total. Entonces, para facilitar mía del Excel, voy a poner que esta celda va a ser fija. Y aquí tengo los porcentajes, voy a poner en formato porcentaje. Y tengo estos de acá. Ahora, aquí voy a poner porcentaje acumulado. Que sería, el primero va a ser igual a 30 nomás. Luego, el siguiente va a ser el anterior más el de acá, el actual. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al 100%. Y esta sumatoria de todos estos porcentajes también deben sumar 100%. Si es que no me suman, me equivoco en algo. Ya en alguna operación, en algún redondeo, etc. Ahora, ¿qué es lo que me dice la curva de Pareto? Me dice que clasifique en los ítems en clase A, en clase B, clase C. Vamos a ver si lo ves ahí. Donde en cuestión de cantidad de ítem, este de acá, o vamos a poner las causas. Los de la clase A representan el 20%. Los de la clase C representan aproximadamente el 50% y por lo tanto los de la clase C representan aproximadamente el 30%. Entre lo que es los problemas en sí, aquí vamos a poner en este caso costo. La clase A va a representar el 80% de los costos. Luego, aproximadamente, no es exacto, habíamos quedado. La clase B va a representar aproximadamente el 15% de los costos. La clase C, para completar a 100, me queda el, 5% de los costos. Entonces aquí si yo saco mi total, tengo 100% y 100%. Entonces, de esa manera, yo debo organizar los ítems según la clase correspondiente. En este caso, vamos a tener el total de ítems. A ver, aquí vamos a seleccionar todo. Y lo vamos a llevar más aquícito. Y aquí yo voy a contar 1, 2. Aquí tengo cantidad de ítem en porcentaje. Y aquí voy a poner que la cantidad de ítem es 13. Entonces aquí tengo que multiplicar 13 por el 20%, que sería esto acá. El 30% de 13 es 3,9 y el 50% de 13 es 6,5.
Aquí podemos hacer un análisis donde esto se pueda ir así. O se redondea a 2 o se redondea a 3, pero en porcentaje. En porcentaje, 2 dividido entre 13 a ver, 2 entre 13 me representa el 15%. Luego aquí 3 entre 13 me representa el 15% de los 13 ítems. Porcentaje de la cantidad de ítems, no de la utilidad, no del costo. Entonces, si mi regla me dice que la clase A es entre el 10 y el 20% aproximadamente, lo que yo elegiría tal vez sería esto de acá. Y aquí descartaría esto de acá. Lo mismo, aquí puedo hacer que redondee entre 3 y 4. Entonces, aquí abajo también puede ser que redondee entre 6 y 7. Ya, pero siempre va a haber uno que cumpla, que va a ser prácticamente el menor. Digo yo que siempre va a salir el menor. Aquí va a estar cumpliendo que sea menos del 30% y aquí también va a cumplir en esta parte, el menor va a cumplir que sea menos del 50%, pero tenemos que hacer que cuadre también, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que para la clase A van a ser los dos primeros ítems. Aquí vamos a poner clase. Aquí vamos a poner clase A, luego para la siguiente que sea la clase B, teníamos 3, B, B, B. Y para la clase C teníamos 6. Entonces C, C, 3, 4, 5, 6. Y me quedan 2, porque aquí teníamos 2 más 3 serían 5, más 6, 11 y en total tenemos 13. Entonces debo acomodar. Igual si se fijan la diferencia no es mucha, es 0.77, no es mucha como para que yo ponga 0.77 en cuestión de 30 y 30,77. Entonces no es mucho y puedo decir de que esto va a entrar en la clase B y esto va a entrar en la clase C. Y esa sería mi clasificación. Clase A, clase B y clase C. Para esto de acá, para hacer la gráfica, yo en Excel necesito, creo que es esto,
Y no sé si es para insertar un gráfico. Y me salga como la curva de Pareto. Voy a probar a ver cómo me sale con... Así. Esto de acá, Excel lo está tomando con un margen más hasta 120, pero nuestra gráfica terminaría en 100 y terminaría en lo que es 140.000, más o menos, perdón, 150.000, que es el máximo que tenemos acá, que esto representaría 150.000. Entonces, esta línea de acá representa lo que es el porcentaje acumulado, que me lo marca aquí, y esto de acá representa lo que es el costo total. En mi eje de acá, yo debería colocar, y voy a seleccionar datos, voy a editar los rótulos del eje y voy a tratar de ponerlos estos de acá, si es que no se me varía. Entonces, aceptar, y ya los tengo como debería tenerlos en mi gráfica. Aquí tengo, el primero representa el ítem 4, tiene 150.000 y el porcentaje acumulado sería aproximadamente 30%, que es lo que me está mostrando acá. Y con esto tendría mi gráfica. También adicionalmente, yo tenía lo que es la clase A con el color verde. Entonces aquí estos dos representan a la clase A para que se pueda ver mejor visualmente cuáles son nuestros resultados obtenidos. Este pertenece a la clase B, este también pertenece a la clase B y clase B. Luego aquí tenemos 4 de la clase B y los demás representan a la clase C, que yo lo había pintado con este color. Vamos a ponerle este. Y así sucesivamente. Esta línea la vamos a pintar de otro color si se puede. Y tenemos ese gráfico de lo que es la curva. Y así se lo puede apreciar. Que estos dos ítems representan a la clase A, los ítems del amarillo representan a la clase B y los ítems del color medio café representan a la clase C. Ya, eso sería por lo que es la curva de Pareto, cómo arman esta tabla de porcentaje, cómo ordenan. Y aquí si se fijan, la clase A me dice que el 20% de las causas me generan el 80% del problema. En esta parte no se logra apreciar así, pero hemos dicho que no es una cantidad exacta. Ya aquí también deberíamos llegar hasta el 95% aproximadamente, pero tampoco se va a cumplir de que el 20%, el 20% lo hemos determinado de esta manera, ¿no es cierto? Y no se va a cumplir de que estemos clasificando de acuerdo a la cantidad si nosotros nos basamos en
lo que es el porcentaje de los costos. Entonces, no se aprecian resultados así exactos, pero sí aproximados. Aquí sí podemos decir de que la mayoría de los costos vienen de estos dos ítems, del ítem 4 y del ítem 10. Luego, lo que está entre medio es del ítem 5, 13, 2, 11. Y los demás representan ya una minoría. ¿Se entendió esa parte? ¿Tienen alguna pregunta antes de que se acabe la reunión? Pueden escribir su nombre en el chat, apellidos y nombre, por favor. Mientras tanto, voy a sacar una captura. Y si no tienen ninguna pregunta, quedamos ahí y cualquier duda que tengan, ya terminamos con el avance de la siguiente clase, que sería el viernes. Ya abarcaríamos. Disculpa, tengo una duda. En el ítems del B puede ser mayor que la, perdón, en el C puede ser mayor que la B. Sí, El en porcentaje. el ítem C, los ítems de la Pues, clase C deben ser la mayoría, prácticamente el 50% de los ítems deben estar en la clase C. pero ahí donde lo está señalando solo tiene 10% ahí en el acumulado. Y bueno, yo decía si es que puede ser mayor que el B ahí en el acumulado. Ah, perdón. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si ayuda un poco para el análisis que me está diciendo, porque no estoy entendiendo más. Voy a hacer una suma de lo que es estos porcentajes de la clase, perdón, serían estos individuales, ¿no? De la clase A. Estos son los porcentajes que representan a la clase A. Aquí voy a poner los de la B y los de la C, de acuerdo a cómo hemos puesto nosotros. Entonces aquí voy a hacer una suma de los 4 que representan la clase B. Y aquí vamos a hacer una suma de todos los que representan la clase C. Entonces, no sé si a este porcentaje se refería, porque aquí ya estos porcentajes que hemos sacado acá sería lo que la clase A quiere representar la mayoría, que es el 80%, en este caso solamente tenemos el 54%. La clase B quiere representar el 15%, pero aquí nosotros